El número 666. Por casi 2 milenios ha sido, pues, un enigma. Un código que nos trae a la mente imágenes de tiranos, de control total y para muchos, la verdad, un miedo muy profundo. Hoy vamos a ser una especie de detectives de la historia. Vamos a seguir las pistas de este misterio. Tenemos un número, un sospechoso principal, que es un emperador romano, y varias teorías que chocan entre sí. Pero la pregunta de fondo creo que es, ¿estamos leyendo bien estas pistas? ¿O quizá hemos malinterpretado por completo un mensaje muy antiguo? Es una pregunta excelente. Porque el objetivo aquí no es, digamos, encontrar la única respuesta correcta. Eso no lo han logrado siglos de teología. Más bien, vamos a sumergirnos en las capas de significado que hay detrás de los símbolos. Es un ejercicio de comprensión, de ponernos en los zapatos de esa audiencia original para entender qué escucharon ellos y luego ver cómo resuena hoy. Exacto. Para este análisis tenemos varias fuentes que van desde la numerología de la época hasta las corrientes teológicas que han intentado descifrar el misterio. Y les hacemos una invitación desde ya. Quédense con nosotros hasta el final, porque la perspectiva más reveladora, esa que conecta todo, va a surgir poco a poco. De hecho, nos interesa mucho saber qué ideas han tenido siempre sobre este tema. Pueden compartirlas desde ahora. La misión de hoy es trascender el miedo para buscar la sabiduría que el propio texto nos pide encontrar. Bueno, pues vamos a desglosar esto. Para empezar a resolver el código, creo que hay que entender el lenguaje en el que está escrito. Y no me refiero al griego, sino al lenguaje de los números. En el mundo antiguo, los números eran mucho más que simples cifras, ¿no? Totalmente. Hoy pensamos en la numerología y suena a algo, no sé, esotérico. Pero en las culturas hebrea y griega era una herramienta de comunicación. Los números tenían un peso simbólico que todo el mundo entendía. Y para este caso, hay dos que son fundamentales. Primero, el número 7. Es el número de la plenitud, de la perfección divina. 7 días de la creación, 7 iglesias en Apocalipsis. Representa la obra de Dios completa, perfecta. Y en contraste directo entonces está el 6. Si el 7 es lo divino y completo, ¿qué representa el 6? ¿Es simplemente 1 menos que 7 o tiene un simbolismo propio y muy poderoso? Tiene un simbolismo muy potente. El 6 es el número del hombre. La humanidad fue creada en el 6º día. Representa lo humano, lo incompleto. Aquello que se esfuerza pero no alcanza por sí mismo la perfección del 7. Es el número del trabajo que siempre se queda a un paso del descanso divino, del sábado. No es inherentemente malo, pero sí es inherentemente imperfecto. Y aquí es donde se pone de verdad interesante, porque el texto no dice 6, ni siquiera dice 666, dice 666. Es una repetición enfática, una triplicación que lo lleva al extremo. Ese es un punto clave. No es solo para enfatizar, es para construir una antítesis. A ver, si en el cristianismo tienes una Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este 666 se presenta como la máxima expresión de la imperfección humana, la culminación de la rebelión. Es el hombre intentando crear su propia Trinidad imperfecta, una copia terrenal y fallida de lo divino. Esa es la verdadera provocación del número. O sea, no es un número de mala suerte, es toda una declaración de principios. Ahora, el texto en Apocalipsis 13:18 da una instrucción muy clara. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. La palabra calcule suena a una ecuación matemática. ¿Es tan literal? En cierto modo, sí. Es una invitación directa a usar una práctica muy común en esa época llamada gematría. Era un sistema donde cada letra de un alfabeto, como el hebreo o el griego, tenía un valor numérico. Entonces podías tomar un nombre, sumar los valores de sus letras y obtenías un número. Era, como bien decías, una forma de mandar mensajes cifrados. Y es justo aquí donde la historia y las matemáticas chocan de forma espectacular con un sospechoso principal, el emperador Nerón. Aquí es donde la evidencia histórica se vuelve muy, muy fuerte. Si tomas el título Nerón César,
Lo transliterás al alfabeto hebreo, que era el contexto cultural de Juan, el autor, como Nerón César, y sumas los valores de esas consonantes hebreas, el resultado es, precisamente, 666. Vaya, entonces para los cristianos del siglo I que estaban siendo perseguidos brutalmente por él, esto no era una profecía lejana y abstracta, era un mensaje increíblemente directo. Y peligroso. Era como un tuit cifrado contra el tirano del momento. Justo, les estaba diciendo, sabemos quién es el enemigo, lo vemos todos los días, pero su poder es limitado y no tiene la última palabra. Era un mensaje de resistencia y de esperanza, no de pánico sobre el futuro. Identificaba al opresor inmediato. Un momento. Si la conexión con Nerón y el 666 es tan matemáticamente precisa, ¿por qué no es un caso cerrado? O sea, ¿por qué seguimos debatiendo esto 2000 años después? Suena casi demasiado perfecto. Aquí es donde la trama de nuestra investigación se complica. Porque cuando examinamos los manuscritos más antiguos que tenemos del libro de Apocalipsis, pues, no todos dicen 666. Manuscritos tan importantes como el Papiro 115, uno de nuestros testigos más tempranos, presentan una variante, el número 616. 616, pero ¿eso descarta por completo la teoría de Nerón? No necesariamente, y eso es lo fascinante. Algunos eruditos señalan que si usas la ortografía latina del nombre de Nerón y la transliteras, el resultado puede dar 616. Otros sugieren que podría apuntar a otro emperador igual de infame, como Calígula. El punto clave no es si era 666 o 616, sino que desde los primeros siglos ya había un debate. No era monolítico. Entonces, esta ambigüedad inicial, este debate que existía desde el principio, es lo que de alguna manera abre la puerta a las diferentes formas de interpretar no solo el número, sino todo el libro. Precisamente. Esa complejidad dio origen a por lo menos 3 grandes escuelas de interpretación que las fuentes nos presentan. La primera es la preterista, que viene del latín prater, pasado. Sostiene que la mayoría de estas profecías ya se cumplieron en el siglo I. O sea, para ellos la bestia era el Imperio Romano. El Imperio Romano. Y el 666 era Nerón. El libro fue una carta de aliento para los cristianos de esa época. Para ellos, el caso está, digamos, mayormente cerrado. Esa es la visión histórica. Luego está la que creo que la mayoría de la gente conoce, la que vemos en las películas. Sí, claro, la visión futurista. Esta cree que el Apocalipsis describe eventos que aún no han sucedido, que pertenecen al fin de los tiempos. Para un futurista, el 666 no es Nerón, sino un futuro líder mundial, el Anticristo, que establecerá un sistema de control global. Y aquí es donde encajan todas las teorías sobre microchips, una moneda única. Exacto, vigilancia masiva, todo eso. Y hay una tercera vía, que es muy diferente a las otras dos, ¿no? Es la visión idealista o simbólica. No ve el Apocalipsis como un mapa histórico, ni del pasado ni del futuro. Lo ve como un drama simbólico de la lucha perpetua entre el bien y el mal, que ocurre en cada generación. Ajá. Para esta visión, el 666 no es una sola persona, sino el principio de la rebelión humana contra Dios. Un espíritu que se encarna en diferentes sistemas opresivos a lo largo de la historia. Pudo ser Roma, pudo ser otro imperio, podría ser una ideología hoy. Esto nos deja en una encrucijada fascinante. Tenemos una visión que mira al pasado y dice, el caso está resuelto. Otra que mira al futuro y dice, la advertencia está por cumplirse. Y una que lo ve como un símbolo atemporal, que nos habla directamente hoy. Es una buena pausa para preguntar a quienes nos escuchen, ¿cuál de estas perspectivas resuena más? ¿La evidencia histórica de Nerón? ¿La advertencia sobre un sistema futuro? ¿O la idea de una batalla espiritual que es constante? Es una excelente pregunta para la reflexión. Y si esta exploración está aportando algo de claridad, un me gusta nos ayuda a saber que vamos por buen camino. Suscribirse permite que podamos continuar con estos análisis, porque la conversación apenas está tomando forma. Totalmente. Y entender el número es solo una pieza del rompecabezas, porque está inseparablemente ligado a otra imagen que, creo, causa aún más inquietud. La famosa marca de la bestia. El texto dice que se impondrá una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Son la misma cosa el número y la marca? ¿O son conceptos distintos? Están íntimamente conectados.
La marca es la forma en que el sistema de la bestia, simbolizado por el número, ejerce su control. Y de nuevo, nos enfrentamos al mismo dilema. ¿Lo interpretamos de forma literal o simbólica? Sin duda. Y quienes sostienen esta visión se basan en la especificidad del texto. Habla de un lugar físico, mano o frente, y de una consecuencia económica directa. Las implicaciones son la vigilancia y la coerción total. Es un argumento muy fuerte desde una perspectiva moderna. Pero, ¿qué significaba una marca para alguien del primer siglo? Ellos no tenían lectores de códigos de barras. La visión simbólica nos pide volver a ese contexto. Y ese contexto es muy revelador. En el mundo antiguo, las marcas eran comunes. Se marcaba a los esclavos para indicar propiedad. Se marcaba a los soldados con el emblema de su legión para indicar lealtad. Era una señal visible de a quién pertenecías y a quién servías. Ah, claro. Y la Biblia usa esa misma idea, pero a la inversa, cuando habla del sello de Dios. Exactamente. En el mismo libro de Apocalipsis se habla de los siervos de Dios siendo sellados en sus frentes. Es un símbolo de pertenencia, de protección y de lealtad a Dios. Por lo tanto, la marca de la bestia es la antítesis directa, es la contramarca, el antisello. Es una declaración pública de pertenencia a un sistema que se opone a Dios. ¿Y la ubicación, la mano y la frente, no sería casual entonces? Nada es casual en este tipo de literatura. La frente, en el pensamiento hebreo, era la sede de los pensamientos, las creencias, la voluntad. La mano derecha era el símbolo de las acciones, el trabajo, las obras. Ajá. Así que tener la marca en ambos lugares no se trata solo de un objeto, sino de una entrega total. O sea que, más que un dispositivo físico, la marca es una declaración de lealtad absoluta. Es dedicar tus pensamientos, la frente, y tus obras, la mano, al servicio de ese sistema. Es un compromiso total. Correcto. Y si lo vemos así, la prohibición de comprar y vender adquiere otro nivel de significado. Quizás no se trata únicamente de una transacción económica literal, sino de una metáfora muy poderosa de exclusión social. Claro. Quienes se niegan a comprometer su lealtad, quienes no alineen sus pensamientos y acciones con el sistema dominante, son marginados. Se les impide participar en la sociedad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Empezamos nuestra investigación con un código numérico que probablemente apuntaba a un emperador romano. Y hemos llegado a una pregunta profundamente personal sobre a quién o a qué le entregamos nuestra lealtad hoy. Y creo que ese es el mensaje central que las fuentes nos recuerdan. A pesar de todas sus imágenes de conflicto y de juicio, el Apocalipsis es, fundamentalmente, un libro de esperanza. La narrativa no termina con la victoria de la bestia, termina con el triunfo del Cordero de Dios, de Jesucristo. El foco del libro no es el anticristo, es Cristo. Ese es el mensaje que debe resonar por encima del miedo. Es un llamado a la perseverancia, entonces. Un recordatorio de que, sin importar cuán poderoso parezca un sistema opresor, sea el Imperio Romano o cualquier otra manifestación de ese espíritu de la bestia, su poder es temporal. La verdadera sabiduría que el texto pide no es ser un experto en decodificar profecías, sino en elegir conscientemente, día a día, dónde reside nuestra verdadera lealtad. El conocimiento de estos símbolos no debería llevarnos al pánico o a buscar conspiraciones, sino a una reflexión muy profunda. La pregunta que el texto parece dejarnos no es ¿cuándo vendrá el anticristo?, sino más bien ¿a quién le estoy entregando mis pensamientos y mis acciones hoy? ¿Qué sistema exige mi devoción? Es una elección fundamental. Porque el miedo a un número, a una tecnología, a un futuro incierto, te paraliza. Pero la fe, entendida como confianza y lealtad a algo superior, te libera. Esa es la dicotomía final. La discusión nos aleja del miedo y nos acerca al discernimiento, a pensar críticamente sobre los valores que guían nuestra vida. Y con esto llegamos a un pensamiento final para la reflexión. El texto nos invita a calcular con sabiduría. Quizás, más allá de identificar una figura histórica o una tecnología futura, el cálculo más importante hoy es examinar nuestras propias vidas. ¿Qué sistemas, qué ideologías o ambiciones personales compiten por una lealtad que debería pertenecer a un propósito más elevado?
Una pregunta que sin duda trasciende cualquier época. Invitamos a todos a compartir su perspectiva en los comentarios. Si esta exploración ofreció una nueva luz sobre un tema tan complejo, un me gusta siempre es bienvenido, y suscribirse asegura que no se pierdan futuras conversaciones. El diálogo ciertamente no termina aquí.